Hola, bienvenidas a todas y todos y todes a este podcast que se llama Mujeres Ordinarias. Yo soy Ana Karen Rodríguez. Y yo soy Angélica Sánchez. Comenzamos. Y pues el capítulo de hoy se trata de... Vamos a hablar un poquito acerca de las maternidades, pero no desde la perspectiva típica, sino más bien al contrario, ¿no? Como justo el capítulo se llama Desromantizando la maternidad. Ay, pues sean bienvenidas y bienvenidos. Este es nuestro primer capítulo. Disculpen si estamos nerviosas. Errores o cosas que vean, por favor, no sean tan duras. Omítanlas. No nos juzguen tanto. Es nuestro primer capítulo. Por favor. Y bueno, como decía Angie, queríamos que nuestro primer episodio fuera un tema pues importante, que nos cruzara a las dos de alguna manera. Y pues qué mejor que ahora que se acerca el 10 de mayo hablar de las maternidades. Así es, una fecha muy importante, pues a nivel, ¿qué será? ¿Mundial? Pero bueno, particularmente en México, pues vamos a justo esto que queremos abordar, ¿no? Cómo en México se ve pues esta fecha en particular, pero en general pues todo lo que es ser madre, ¿no? O sea, todo lo que implica o todos los debiera ser, porque es muy importante, ¿no? Al final como sociedad siempre nos va a atravesar muchísimo lo que espera el resto de la gente de ti, ¿no? Entonces, por más que te quieras desligar, es casi imposible. Y bueno, a mí me gustaría traer acá a colación un poquito pues, el origen de este festejo, ¿no? Este festejo tiene raíces, como todo en nuestra sociedad, de cuestiones también políticas. Dicen, ay, ¿cómo el 10 de mayo tiene cosas políticas? Pues sí, también esas cosas tan horribles. Surge en la época posrevolucionaria y en los años 20, a partir sobre todo de una de las olas del movimiento feminista que se da aquí en México. Okay. Es en 1916 que se da un congreso en Yucatán, es un congreso feminista que se da aquí, donde pues las mujeres de esa época se estaban organizando porque buscaban, entre otras cosas, pues que se les incluyeran espacios de gobierno, por ejemplo, y pues obviamente decidir sobre sus maternidades, buscar pues el control de la natalidad, el poder decidir ser mamás o no, ¿no? O sea, eso en este congreso que se da en Yucatán, una de las propuestas es pues quitarte de cuestiones tradicionales de maternidad. Imagínate, o sea, ya en la época revolucionaria ya las mujeres estaban planteando esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasó con el México de esa época? Dijeron, ¿cómo crees si la mujer tiene que ser mamá? Sí, entonces, había un periódico, el Excelsior, que se organizó para proponer que se festejara el 10 de mayo, etcétera. Se propuso que fuera el 10 de mayo porque ahí hay una coincidencia con un festejo de la Virgen de Guadalupe. No me acuerdo si cumplía años siendo reconocida como algo, okay, pero ahí se hace una liga. Y entonces proponen que es el 10 de mayo y ahí, ¿no? Y entonces, además de que el periódico lo propone, hubo el secretario de Educación de los años 20, José Vasconcelos, que es una figura muy importante en la educación en nuestro país, que pugnó por la educación de los sectores indígenas, etc. Dijo, pues es que las mujeres tienen que ser mamás, ¿no? Y entonces, como algo obligado. Claro. O sea, tenía la figura de la mamá como, pues la mamá tiene que ser así, conservadora, abnegada, la mujer tiene que tener sus hijos, etc. Imagínense una figura tan revolucionaria de la época que te dijera, pero tú tienes, sí, educación para los indígenas, pero tú te tienes que quedar a cuidar a tus hijos, ¿no? Y entonces él dijo, sí, cómo no, vamos a festejar el 10 de mayo, y gracias a él fue que tenemos festivales en las escuelas los 10 de mayo. Muy bonitos, por cierto. Sí, claro, también le vamos a quitar esa parte, ¿no? Claro, el mérito a nuestros hijos. No podemos negar que todos los 10 de mayo estamos chillando. Y la niña... ¿Cuánto dijo que está?
Teresita Aldoni. Con tu usuario de 500 pesos para tus 2 minutos que tu hijo esté, Claro. porque es eso, ¿no? Auténticamente. Entonces, o sea, pues si no podemos desligar esta parte emotiva en que nos Sí, claro, pega, ¿no? sí, por supuesto, porque aparte desde que naciste existe eso. O sea, no es como que digas, uy, se lo inventaron el año pasado y a lo mejor todavía no es tan entrañable, no, o sea, de toda la vida, el 10 de mayo es el 10 de mayo. O sea, de hecho ya ves que, por ejemplo, en los trabajos, pues te dan el permiso, ¿no? Solo a las mujeres, solo a las que son, y solo a las que son mamás. O sea, si eres hija, no, porque tienes mamá, pero no eres mamá. Entonces tú no tienes que ir a celebrar nada más las que ya son mamás. Entonces, o sea, surge de ahí, ¿no? O sea, el 10 de mayo surge con esta idea de vamos a enaltecer la figura de la madre, porque pues eso es lo que nos toca hacer como mujeres, y se crea todo este mito, todas estas tradiciones que van desde la escuela, desde te ponen a tus crías chiquititas ahí, y pues es algo que pues tenemos internalizados ya en la cultura mexicana. Te digo, tenemos 100 años festejando el 10 de mayo de estas maneras, y un poquito menos. No, más, ¿no? ¿no? Empezó todo eso, pero fue en el 1922, me parece. Siento un poquito más. Entonces, imagínate, o sea, es una tradición ya de más de 100 años, pues que te enseñan así, y el problema que vemos es, pues, todos los deberes ser que hay detrás de esta idea del festejo del 10 de mayo, porque, pues, una cosa es, si te festejo ese día, porque estás en chinga todo el resto del año, porque te toca ser chofer, administradora, chef, intendente, diseñadora, doctora, enfermera, etc, y estás en chinga, y entonces, pero el 10 de mayo te damos tu día y no cocinas. O te regalan una licuadora para que cocines, ¿no? Y eso nos trae a todo lo que pues la maternidad en nuestra cultura mexicana trae consigo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y por ejemplo, en el aspecto psicológico, todo lo que te carga, ¿no? Al final de cuentas, te lo decía o lo comentamos siempre, ¿no? Quieras o no quieras, estás atravesada por la cultura y al final, siempre hagas lo que hagas, vas a traer eso, ¿no? Recuerdo que una vez platicaba con un colega que es psicólogo también, y decíamos que para deconstruirte, o sea, es decir, como para quitar todas las ideas, los mitos, tu historia, todo lo que tú traes, necesitarías un equivalente de la misma cantidad de años que te tomó construirte. O sea, no sé, yo tengo 36 años, necesito 36 años para deconstruirme y después, pues, los que necesite para volver a construirme, ¿no? Entonces sería casi imposible quitar o borrar todas las ideas o todo lo que la cultura al final te ha otorgado desde el día 1 de tu existencia, incluso antes, ¿no? Porque ya desde antes de tu nacimiento, pues ya hay un montón de cosas que versan sobre ti y que van poniéndote ya esta parte de lo que tienes que ser, ¿no? Anteriormente o hace muchos años que no existían los ultrasonidos y no sabías si era niño o niña, a lo mejor no era tan poderosa esta parte antes de nacer, ¿no? Ya naciendo de todas formas era lo mismo, pero ahorita que ya tienes la expectativa sobre qué vas a tener, si niño o niña, ya desde ahí, ¿no? O sea, a mí me llaman mucho la atención las revelaciones de sexo, ¿no? Como desde ahí es como el azul completamente asociado a los niños, que digo, ahorita no es tema, pero y el rosa totalmente asociado a las niñas, ¿no? Pero ya desde ahí, o sea, imagínate lo que a ti como mujer te implica saber que vas a tener otra mujer, o sea, que vas a tener una hija, y ya desde ahí si tu ideología o tu pensamiento te atrae como hacia mi hija va a crecer, va a nacer, va a crecer, se va a reproducir y se va a morir, es lo que te dicen, ¿no? Pero como mujer ya siempre le vas atañendo como la maternidad, ¿no? Ya ahorita estas generaciones, la verdad es que a lo mejor que les gusta como de que tengan unos, yo siento que ya de la generación de adolescentes, están como 12, 13, 14 años hacia acá, ya te dicen, yo no quiero tener hijos. O sea, niñas en general que a mí me toca tener en consultorio, siempre es como de que no, es que yo ya no quiero tener hijos. Y digo, desde ahí el choque, ¿no? Contra la ideología o el pensamiento de las familias o de las mamás, es como de,
¿cómo crees? Si tú naciste para eso, si como, ahorita estás bien chiquita para andarte diciendo que no quieres tener hijos, pero porque todo eso nos culturizan, ¿no? Desde que estamos, desde que saben que somos hombres o mujeres, ya te depositan todo lo que tienes que ser, y entonces ya desde ahí viene implicada la maternidad. O sea, ¿por qué? Porque puedes. Simplemente porque puedes, porque como mujer puedes reproducirte, y entonces eso es tu deber, o eso es lo que, la función primordial a la que tú tienes que venir, ¿no? A rescatar el mundo de la extinción. Y entonces ahí dices, ay, qué fuerte. es ahí en donde está el tema, ¿no? O el meollo del asunto, del cómo, pues sí, cómo nos vemos como mujeres a través de esa expectativa que se genera del tengo que tener un hijo, porque entonces, mira, se me vino a la mente los padres que solamente tienen un hijo y que ese hijo es mujer, o sea, que solamente tienen una hija, ¿no? ¿Cómo prosigues cómo dicen, tu linaje? O sea, ¿cómo sigues garantizando que tu familia va a seguir existiendo, que tu apellido o tu sangre va a seguir existiendo? Imagínate si esa mujer, esa hija, no quiere tener hijos. O sea, ahí creo que sí es un choque bien fuerte de la carga, ¿no? De esto, responsabilidad. Sí, claro. Y de la creencia también de buenos hijos. Porque si hay algún problema, es la mamá. Es que no sé qué es la mamá. O sea, es como una carga de un chingo de cosas. O sea, estamos tratando de desmenuzar la maternidad de todas las aristas. Y aterrizarla a un punto, pero la verdad es que no se puede. Creo que tú y yo tenemos esa cuestión, ¿no? Empezamos aquí en un puntito y vamos y llegamos, así que discúlpenos, sí, porque creo que eso va a ser muy común. El de un tema vamos a ir atravesando como 100,000 y luego vamos a ver. Así me regalaron una cabacha. Es que lo que dices, ¿no? O sea, desde la socialización, que las niñas, ten tu muñeca, ten tu bebé, ¿no? Y que desde chiquitas nos enseñan a través del juego y todo esto a cuidar, ¿no? Porque además el ser mamá en México es sinónimo de eres mamá, te encargas del cuidado y del trabajo doméstico, ¿no? O sea, y de la alimentación, ¿no? O sea, siempre se liga como a Sí, ¿no? sí, claro. ¿Y qué pasa cuando no cumples con esa expectativa? ¿No? Es que tienes la casa social. ¿Y tus hijos viven así en ese mugrero? Entonces, ¿no? O sea, y ponen todo el peso de esas expectativas en la mujer, que es mamá, y si no es mamá, que cuida a sus hijos, y si se fue a trabajar, o si hizo otra cosa, y es una mala mamá. Sí, claro. Sí. Y fíjate que eso se me hace algo súper importante de rescatar, porque, bueno, para quienes me conocen, administro y manejo una guardería, y creo que a mí me toca ver como mucho esa parte, ¿no? Esa carga. O sea, en general, ¿qué te diré? Yo creo que de 50 niños, no sé, si te digo 3 papás, hombres, recogen a sus hijos así de que ellos son los encargados de llevarlo o recogerlo así a conciencia. O sea, siempre, yo creo que me estoy yendo lejos, en general es o las abuelitas, que ahí sí de pronto sí me toca ver también como abuelitos, pero porque ya no tienen nada que hacer, ya están jubilados, ya, pero en general es la mamá, ¿no? Y tú ves como la mamá llega en friega, se estacionan, bajan al niño, le haces el filtro, fuga, porque tienen que ir a trabajar, igual en la tarde, ¿no? O sea, quienes pasan a recogerlos, pues también son ellas. Entonces ya desde ahí te habla de algo muy grande, ¿no? De un fenómeno muy grande, porque entonces el tiempo ya no está distribuido de manera equitativa, ¿no? Y ya no es divertido, porque entonces tú como mamá, es general, o sea, no importa si tienen, o sea, si el niño tiene mamá y papá, o si solamente vive con la mamá, es general. O sea, la mamá es la encargada de toda esa cuestión de los niños, y en general de todo, o sea, de las pañaleras, quien pone las cositas para el bebé, pues es la mamá, porque por ejemplo, de los niños que lleva el papá y que le preguntas así como, ¿sí trae toallitas? No sé, creo que mi esposa sí las puso. O sea, ya desde ahí dices, ay señor, yo pensé que usted había hecho la maleta. Son bien contados, no voy a decir que no existen, sí los hay, son contados, a lo mejor te digo, unos 3 papás
que sí sabes y te das cuenta, ¿no? Porque aparte no saben hacer las cosas como tan ordenadamente, entonces sí te das cuenta que es el papá el que está poniendo como la maletita del niño, el que le hizo de comer. Tenía un niño que era así. El papá me decía, es que yo le cociné no sé qué, y para mí era muy bonito escuchar porque decía, ay, él sí está ahí, él sí es papá presente, él sí, no nada más es como de papá proveedor, no. Era proveedor y además o adicional a eso, pues él se encargó en general como de su casa, ¿no? Pero te estoy hablando de un papá, de uno, de 50 personas, uno. Y entonces ahí es donde dices, híjole, el equilibrio no, ¿dónde está? No existe como de alguna forma. Eso me lleva a más datos, perdónenme, me gustan. Bueno, es que no nos presentamos como debimos, teníamos que decir nuestros perfiles también para que las personas que nos escuchen y que nos vean sepan el por qué cada una se enfoca como en cuadros diferentes, ¿no? Comienzo yo. Yo soy psicóloga clínica. Ya tengo pues bastantes años de egresada, no les voy a decir cuántos para que no calculen la edad. Ya dije mi edad. No, ya ni me acuerdo que egresé en el 2010, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, a mucha honra y con mucho gusto, y espero no regarla nunca para que la universidad no me vete y no diga que no soy entonces, pues actualmente me dedico bueno, estoy como en dos campos principales. Uno es la guardería, tengo una estancia infantil pequeñita, no tiene muchos niños, pero bueno, pues es algo que me gusta mucho y que ejerzo desde hace como 15 años, muchos años. Sí, estaba yo muy bebé cuando empecé con esta cuestión. Esta la llevo en conjunto con mi mamá. Y bueno, también atiendo pacientes justamente en el tema de psicología. También ya desde hace muchos años, casi desde que egresé, no es como mi fuente principal, pero pues al final aquí es, sí atiendo, vaya, sí tengo también algo de pacientes. Y bueno, en este aspecto de la psicología, mi especialización está en abuso sexual infantil. Entonces tengo 2 diplomados ya en esa línea, y también, bueno, en intervención en la conducta suicida, también tengo como un poco de formación en ese sentido. Y finalmente, pues en intervención en crisis, pues, digo, también muy de la mano con lo que es la ansiedad y pues estos temas tan actuales. Sí, bueno, ese es mi perfil. Yo estudié comunicación y periodismo, igual en la Universidad Autónoma de Querétaro, y me fui como especializando más en cuestiones como de comunicación política, cuestiones sociales, elecciones, etcétera, y también cosas de género, ¿no? O sea, a lo mejor esa especialización pues, no está tan profunda como me gustaría, pero sí por ahí he trabajado algunos de esos temas, son temas que me interesan porque son temas que me cruzan también, ¿no? Claro. Entonces, pues esto de tener los datos y saber, o esto que les platicaba, de esto surgió por este movimiento político, todo eso, pues también tiene que ver con mi formación, que me gusta conocer como esos trasfondos de cómo nos movemos o por qué en la sociedad pasa esto. Pues porque un señor viejito dijo que las mujeres tenían que ser mamás, ¿no? Un señor viejito. Y José Vasconcelos así, ¿qué? Con sus 36 años como yo. Y yo, me refiero a viejito con su pensamiento viejito, como de viejo, ¿no? Okay. La edad. Okay, ya. Bueno. Y bueno, regresando a eso, que decíamos de la distribución de las tareas y todo eso, y del trabajo de cuidado, dentro del INEGI hay algo que se llama la cuenta satélite, que sacan como los datos de un montón de temas, y está la cuenta satélite del trabajo no remunerado y de cuidados. Ok, pues ya regresamos. Ya volvimos del break. Esperemos que hayan ido al baño. Y les decía, el INEGI tiene algo que se llama la cuenta satélite, que nos permite a través de estadísticas y cosas así visualizar diferentes fenómenos. Entre ellos está la cuenta satélite de la distribución del trabajo no remunerado y del trabajo de crianza. ¿Qué nos referimos con el trabajo no remunerado? No remunerado, el trabajo doméstico, pues el quehacer,
o lo que se hace en casa. Limpiar, barrer, lavar la ropa, hacer la comida, limpiar el baño, lavar la regadera. Yo hacía este ejercicio con mis alumnos y les decía, porque soy maestra también, soy docente. Les decía, ¿quién en su casa lava la regadera donde se bañan? Y muchos, ¿a poco eso se lava? Le digo, señor, si usted no tiene moho ni sarro en la regadera donde se baña, alguien la lava. No es magia, no. Entonces, como ese tipo de cositas, ¿quién se encarga de todo eso, no? Decía Angie, obviamente a través de la experiencia de la inversión ahí en el campo, y ya el INEGI en esta cuenta satélite nos dice, las mujeres pasamos a la semana en hacer todo ese trabajo, ¿cuántas horas es? Todas. Bueno, reconociendo que nos... Ay, no lo sé, pues es que depende, ¿no? O sea, como que si eres mujer que tienes un trabajo remunerado, pues regularmente allá te eches como 10 horas, tampoco, y unas pocas que duermas, tampoco te sobran tantas. Pero es como en promedio. Pero ama de casa, todo el día, como ama de casa, ¿qué te gusta? ¿Unas 14 horas? ¿A la semana? Ay, no, al día. Piensa en la semana. Pensemos que la semana laboral son 48 horas a la semana. ¿Cuánto crees? Yo digo que excedemos eso, pero no sé. No sé. A ver, echen sus cosas. Siendo una persona que se dedique exclusivamente a eso, no sé, fácil que te gusta unas 80 horas. Yo diría, una persona que se dedica al hogar nada más. Este promedio lo sacan como de las mujeres en general y obviamente pues incluye a las mujeres que trabajan. Que tienen un trabajo remunerado. Además, hacen este trabajo. Las mujeres en promedio, o sea, considerando que tuviésemos las mismas características, destinamos 63.7 horas a la semana. De todas formas, no estaba tan lejos y te estoy hablando de una mujer que solamente estuviera en casa, o sea, que no tuviera un trabajo remunerado. ¿Y los hombres? Ay, media hora en lo que sacan la basura. Los hombres en promedio a la semana destinan 27.9. Bueno. Considerando que ya hacen cosas, ¿no? Pues sí, y sí. ¿No? Pero o sea, las mujeres, el doble, fácil, de cajón. Y me gusta también otro dato que trae la cuenta satélite, es que muchas veces cuando vemos este trabajo, como no es remunerado, o sea, se hace por amor, porque amas a tus hijos y eres la mamá negada. Y al esposo, porque muchas familias ya ni tienen hijos y de todas formas la mujer sigue haciendo eso, ¿no? Y entonces hay que hacer consciente o visualizar que aunque no se pague en efectivo, ese trabajo sí tiene un valor que impacte en el Producto Interno Bruto de una economía. Claro. Porque pues este trabajo que tú estás haciendo gratis no lo está teniendo que pagar tu esposo a una señora que venga a limpiar. O el que tú laves la ropa de tus hijos evita que vayan a la lavandería. O que les tengas la comida evita que compren afuera. Entonces, sí hay un impacto de ese trabajo que se hace sin paga y tiene un impacto en la economía. Y aquí en la cuenta satélite nos dice qué porcentaje y cuántos billones de pesos al año representa ese trabajo que no te pagan y que no te pagan ni que no te pagan. Dice, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidado, porque una cosa es también barrer y todo eso, pero la otra es también quitarle la fiebre al niño, llevarlo al médico, bañarlo en la noche, o claro. Si tienes una persona enferma, pues yo soy la que le aspira y yo soy la que, todo eso que generalmente en el trabajo de cuidado los hombres, si en el doméstico poco hacen, en el de cuidado, tú le preguntas, ¿quién le cambia el pañal al hijo? ¿O quién lo lleva al baño ya que está aprendiendo? Etcétera, o sea, sí, eso incluye esta cuenta satélite. Dice, todo esto aporta alrededor de 8.4 billones de pesos, que equivale al 26.3% del Producto Interno Bruto total de México, o sea, el 4%. ¿No? Ahí hay una corriente de economía, que es economía feminista, que nos dice, el trabajo doméstico sostiene al capital, porque si las personas que trabajan afuera tuvieran que pagar lo que hacen en casa gratis, no les alcanza. No, pues es que tan solo en el hecho de no sé, ¿no? El cuidado de los hijos,
Yo te lo digo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cuánto se paga por la guardería? Y que al final de cuentas solamente es una cantidad de horas. O sea, imagínate que pagaras el cuidado permanente, o sea, de día y noche, pues no. 24/7, sin vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí se trata como de visualizar todo eso y pues ligado a la parte de la maternidad donde nos dicen a fuerza, todo esto va ligado y pues tiene un valor. Claro. ¿No? O sea, cuando le digan a una mujer que se dedica al trabajo doméstico no remunerado, tú no haces nada, no trabajas, pues tomen en cuenta que sí y que aporta al Producto Interno Bruto de la economía y que gracias al trabajo que está haciendo esa mujer gratis, alguien sale allá afuera y se desarrolla profesionalmente o en educación o cumple otros sueños. Yo no digo que a lo mejor la mujer que se queda en casa no esté cumpliendo un sueño, lo mejor genuinamente es el sueño de cuidado. Yo sí cuestionaría un poco ¿no? Digo, o sea, habrá mujeres que sean muy felices y se sientan plenas tal vez, pero habría que preguntarnos si esa plenitud no le falta un cachito, o si a lo mejor si dice, pues es que mi idea no era quedarme a limpiar trastes, ¿no? Y a mí me hubiera gustado salir a hacer esto, o yo les decía también a mis alumnos, pues a lo mejor quiero tener media hora para rascarme la panza viendo Netflix, y ese es tiempo que no tengo, porque la sociedad me dijo que como mamá tengo que dejarle la camisa bien planchadita y mis hijos bien comidos y así, y ya estoy pensando en pues qué voy a hacer de comer mañana para cubrir todos los grupos alimenticios y que tenga una sana nutrición y que el doctor diga ya creció y está saludable, y entonces nos ponemos pues a pensar y a trabajar y todo pues con base en esto que nos dicta que tiene que ser la maternidad. Claro. Y yo creo que eso que dices es muy importante, ¿no? Como esta parte de ¿es un deseo genuino o es lo que te tocó, ¿no? Porque creo que entre el que ya traes predestinado lo que vas a hacer y lo que pasa en realidad no te da mucho tiempo como a pensar. Actualmente sí, o sea, si te fijas ya es cada vez menos común que las mujeres estén en casa. O sea, afortunadamente, y porque creo que esto es muy afortunado para las nuevas generaciones, ya estábamos empezando a cambiar esa visibilización hacia pues cada quien va a hacer lo que quiera de su vida, ¿no? O sea, ya no es tan inclinada la balanza a tu mujer te vas a quedar en casa, tu hombre te vas a ir a trabajar, tú vas a ser proveedor, tú vas a ser cuidadora, ya no. O sea, creo que para ambos géneros se está como que moviendo un poquito eso y está bien porque también ya a los hombres no se les pone también en esta parte, ¿no? Que también no, este podcast no es con la intención como de echarle tierra al hombre ni nada, es más bien como de visibilizar nuestra posición como mujeres, ¿no? Entonces también para los hombres ya se está moviendo un poquito esta parte y ya no es como tan necesario que el hombre sea proveedor. Obviamente vamos lento, o sea, estamos en pañalísimos porque no es una cuestión que puedas derribar no sé cuántos años tiene la historia así, pues todos los años, ¿no? Entonces, pues evidentemente no se va a mover a lo mejor en 10 años, ¿no? Ni en lo que tú vivas, ni en lo que yo viva. A lo mejor va a llevar muchos más cientos de años, pero creo que ya hay este movimiento. Pero con lo que inicie el hecho de que así te lo dicta la sociedad y que de pronto pues ya estás embarazada y en menos que lo que piensas ya estás embarcada, a lo mejor ya ni te dio tiempo de pensar o de decidir si realmente tú querías quedarte en casa y hacer eso, ¿no? O sea, de pronto la vida te llevó como a ese camino y ya te ves ahí y entonces dices, pues aquí me quedo, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien, porque la sociedad dice que está bien, porque entonces dices, pues sí, o sea, estoy viviendo una vida, es que yo no diría que ese ha sido su sueño o es la forma de realizarse. No niego, y como dices, habrá una o dos mujeres en el mundo que sí sea como lo que esperan, ¿no? Que sí digan, lo estoy viviendo así y lo disfruto muchísimo y me siento súper bien, pero creo que en la mayoría de los casos es más bien esta parte, o sea, como que el ajetreo de la vida te lleva a ese camino y entonces cuando ya lo descubres ya estás fungiendo ese rol que la sociedad te decía que tenías que hacer y pues como no es mal visto, entonces pues ya ahí te quedas, ¿no? Y te posicionas en eso. Y fíjate que esto me trae a una experiencia que, bueno,
Karen y yo, para quienes nos conocen, no tenemos de amistad todos los años de la vida. No hagan cálculos, pero muchos años. Nos conocimos en la prepa y pues de ahí, ¿no? Y siempre hemos sido como lo más constantes posible, porque pues también ya cada una ha tomado como un camino distinto y evidentemente ya nos quita ese tiempo, ya no es como en la prepa que éramos inseparables y todo el tiempo para allá y para acá juntas, ya no, pero pues nos hemos tenido muy presentes todos estos años. Entonces, si te acuerdas, ahora que fue nuestra hermosísima pandemia de 15 días, no, ¿cuántos días iba? No sé, que yo iba a empezar como con 2 días y terminó como con 2 años o más. Ahora que fue ese periodo, bueno, personalmente tenía una vida súper activa, ¿no? Siempre la he tenido de esa manera, desde muy joven, que ya después abordaremos esos temas que también son otro rollo, pero bueno, desde muy joven he trabajado y estudiado, y después se suma mi maternidad, ¿no? Fui mamá relativamente joven, yo no considero que tan joven, pero ahora que platico me dicen, estaba así chiquita, y yo, ay, no. Pero bueno, yo tenía casi 22 años cuando nació mi primera hija, entonces se suma también este ritmo de la maternidad, y así estaba acostumbrada, ¿no? O sea, como a todo al mismo tiempo, y a mí no me conflictuaba. Pero en la pandemia, que nos confinaron, más que la pandemia, en el confinamiento, ¿no? Porque fue cuando de plano no podías ni asomar la nariz porque los contagios y demás. Y a mí me tocó el parar en seco, ¿no? A todos, pero voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi caso, me tocó parar en seco. Y entonces recuerdo la frustración, pero así fuertísima, de todos los días. Es más, yo ya ni sabía si era lunes o domingo. O sea, era todos los días. Me levantaba, y lo tengo aquí, ¿no? Me levantaba, hacía de desayunar, lavaba los trastes, empezaba a hacer de comer, comíamos, lavaba los trastes, empezaba a hacer la... ¿Cómo se llama la otra que comes después de comer? Ajá, la merienda. Lavaba los trastes. Y pues ya, ¿no? Si hacíamos 4 comidas, pues hacer la cena o pensar que ibas a cenar y lavar los trastes y dormirte. Y obviamente en todo ese inter, pues era el barrer, el trapear, el recoger las habitaciones, que al final de cuentas siempre están iguales. Siempre. Pero era eso, y de verdad llegó un momento en el que yo ya no lo pude sobrellevar, ¿no? O sea, que para las mujeres que tienen esta rutina normalizada, yo no sé cómo le hacen. De verdad, yo admiro muchísimo a las mujeres que se dedican al hogar exclusivamente, porque de verdad yo no pude. O sea, para mí todo se me hizo así. Yo decía, ¿a qué hora malditas voy a respirar, voy a vivir entre trastes y comidas? De verdad yo ya no veía por dónde. Aparte que ya no tenía idea de qué cocinar, ya era como que creo que diario comíamos caldo de pollo porque era lo más fácil, lo único que se me ocurría y lo que más les gustaba a mis hijos. Entonces fue un periodo tan fuerte que tú me acompañaste en ese proceso, lo viviste conmigo, pero a mí me dio depresión y ansiedad. Y fue a raíz de esto, ¿no? Porque al final yo no supe cómo gestionar como todos los tiempos entre ser mamá y ser ama de casa, y de verdad ya, o sea, sí fue un trauma muy grande. Aparte la escuela en línea de los niños, su mecha, que de verdad no querían hacer nada y era la pelea así, pero peleas fuertes de que y lo vas a hacer, y la otra chillando y la otra gritando, y una cosa tan fuerte que se los juro y que se los prometo que llegué al punto en el que dije, yo le voy a hacer la tarea, ya, no quiero hablar con ellas, no quiero estarles insistiendo. Consideré yo que en casa estaban aprendiendo otras cosas pues también muy importantes, ¿no? Como pues a lo mejor el hacerse cargo de sí, no sé, otras muchas cosas, y que ya cuando regresaron a la escuela a lo mejor iban a aprender lo que tenían que aprender y punto. Entonces empecé con el tema de, ¿sabes qué? Yo hago la tarea, me acuerdo que la hacía con la mano izquierda. Ay, perdónenme, maestra, si me están viendo. Saludos. Hola, maestra Tania. Sobre todo la maestra de Vale, porque con Mariana ya no tenía tanto tema, ya estaba más grandecita, pero a Vale le tocó esta parte de ir iniciando la primaria y pues sí era bien fuerte. Entonces yo ahí con la mano izquierda haciendo la tarea, mandándola, y ya mis hijas pasaron con 10 las dos y ya no me peleé. Por lo menos me quité esa situación. Pero hubiera sido que con 5. Y yo, ay, perdón. Sí, entonces recuerdo y tengo como que
Creo que ya debemos un Problemas. teléfono. Problemas técnicos. Sí, creo que entonces ahí fue en donde yo realmente pude visibilizar algo que lo vengo haciendo, ¿sabes? O sea, es un constante en mi vida, no es como que yo tenga una persona que me ayude en la casa, o sea, soy la responsable 100%, bueno, ya no, a lo mejor un 70%, porque ya mis hijas ya están más grandes y ya también apoyan en ciertas actividades, pero sigo siendo responsable, pues, de todo esto, pero con mi vida loca, ¿no? O sea, de que salgo a trabajar, de lo que tú quieras, y ya no es tan fuerte para mí ni tan pesado, pero creo que ahí valoré esa parte de... Y fue cuando me empezó a dar mucho coraje, cuando decían, es que ella no trabaja, solo se dedica al hogar, y yo... Ay, caray, ¿cómo les explicaré que es la cosa más ruda del mundo, no? O sea, o sea, se hace una rutina que de plano te digo, ya ni siquiera diferencias, hoy es lunes, hoy es domingo, pues todos los días son lo mismo. Yo creo que lo único que diferencias ahorita pues es porque van a la escuela, ¿no? O sea, es vacaciones, no vacaciones, o sábado o es día entre semana. Pero creo que hay... Cuando a ti te toca estar en esa parte, creo que entiendes que pues no es fácil, ¿no? O sea, la tarea de las mujeres está pesada, de las mujeres que se dedican al hogar o de las madres de familia, está muy complicado. No es fácil dedicarte y ahí entiendes el por qué el Producto Interno Bruto es una cuarta parte, pues, de lo que tú como ama de casa o como mujer garantizas, ¿no? Porque pues imagínate quién va a hacer toda esa friega. Nadie. Y esto se liga también a esta idea de romantizar de una buena mamá y una buena mujer tiene que hacer esto, porque si no nos metieran ese chip, pues ¿quién lo hace? ¿No? Y, o sea, también desde esta parte, desde la teoría también nos dicen, ay, perdón, pues nos dicen, la mujer, gracias a que hace todo esto y que nos dejan en el espacio privado, las otras personas son el público. Ahorita ya medio se juega un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, desde la cuestión política se luchaba mucho desde el Congreso, etcétera. Pues es que también queremos ir a los espacios públicos. Y te decían, es que tienes que estar en el privado, sino a quién va a cuidar al niño, ¿no? Y aunque sí hay avances, definitivamente, o sea, tenemos hoy pues, una mujer que dirige un país, eso ya es mucho decir, ¿no? Con sus aristas y todo. Sí, claro, no nos vamos a meter en esas cosas. Pero bueno, ya que una mujer está enfrente, ya, ¿no? Pero el decir, ya estamos saliendo en los espacios públicos, pero todavía seguimos aquí en los privados, ¿no? Si tú a lo mejor vas a un lugar de trabajo donde te hacen la entrevista y estás capacitada y te dicen, pero ¿y tiene hijos? Y tú dices, sí, ¿de qué edades? No, pues tiene 5 y 8 y así. Nosotros le llamamos porque siguen pensando o con esta idea de pues la mujer es la que se encarga y yo sé que si su hijo de 8 años se va a enfermar, me va a dejar botado, porque es lo que dice la sociedad, ¿no? O sea, no, en su mente no está que a lo mejor tienen un padre que ejerce la paternidad y que va a cuidar al niño, ¿no? Porque a lo mejor sí, pero te dicen, entonces a las mujeres cuando son mamás o cuando están embarazadas, también para el desarrollo profesional, las trabas. Y es que quieras que no, sí. O sea, aunque tú quieras verlo de una perspectiva neutra, creo que al final sí. Porque, no sé, o sea, tan solo cuando te embarazas, ¿no? Y creo que tú viviste ese proceso. O sea, cuando no es un embarazo, y ahí vamos desromantizando, ¿no? Cuando tú piensas que los embarazos son como de, 9 meses tengo una bola y ya después paro y ya, y toda mi vida es normal. O sea, obviamente no. Para quienes son madres, y aparte los embarazos son bien diversos, ¿no? Pero para quienes son madres no se entenderán o comprenderán esta parte de que no es tan fácil, ¿no? O sea, si tú tienes un trabajo súper demandante en donde tienes que estar ahí al pendiente muchísimas horas y que el estrés está al tope, cuando te embarazas, quieras o no quieras, siempre va a haber un viraje en eso, ¿no? Porque no puedes seguir con la misma energía, por ejemplo, y si tu embarazo empieza de que alto riesgo o alguna situación de salud propiamente, pues evidentemente tú no le vas a dar un peso a decir, no me importa, o sea, no me importa si pierdo a mi hijo o si aborto y yo voy a seguir, o sea, claramente no. Y los hombres, ¿cuándo sufren? Ahí creo que entiendo esta parte que dice mucho siempre mi mamá, como de que ellos jamás pierden nada. Y tiene toda la razón, ¿no? Porque ellos
¿Y qué hacen? Ya creo que las miradas respondieron todo, pero ¿qué hacen? Nada, o sea, y no me refiero a que ellos no quieran hacerlo o no quieran formar parte de, pero incluso aunque ellos sean padres presentes y lo que tú quieras, jamás, porque no está dentro de su anatomía, van a tener un solo síntoma del embarazo, ¿no? A ellos no les va a doler parir, a ellos no les va a dar náuseas, bueno, dicen que sí, pero dicen que psicológicamente hay una conexión, pero sí algo como más aterrizado en lo real corporal. Y sí creo que esa parte también, quieras o no quieras, eso es desromantizar la maternidad, ¿no? Porque al final es aterrizar en que hay cosas bien reales que como mujer vas a vivir por la maternidad, quieras o no quieras, ¿no? O sea, los dolores físicos, por ejemplo, cuando pares, que te ponen la mentada raquia, ¿no? A mí nunca me pusieron una raquia por mis partos, me la pusieron cuando me operaron después, que fue como una cesárea, y no sé, a mí no me ha dolido, ¿no? Pero muchas mujeres pues dicen que te duele mucho después, ¿no? Entonces, o sea, cosas que a lo mejor no es nada más como lo de ideas o lo social o estos aspectos, sino que ya van muy ligados a lo corporal, ¿no? Al plano de lo real. O sea, que ya no es nada más como el que yo tengo la idea o yo pienso, sino yo siento porque me está doliendo, porque un parto no es nada fácil para quienes no hayan vivido un parto. Un parto es una cosa... Ay, no sé, muy dolorosa. Un parto natural en mi caso, que fueron las dos parto natural. Y eso, ¿no? A pesar de que las dos fueron parto natural, hay diferencias, ¿no? O sea, con Mariana, que fue totalmente el parto al estilo natural, o sea, las contracciones fueron naturales, no me pusieron anestesia, no nada, así, ¡fum!, en blanco. Fue algo muy fuerte y doloroso. Pero aún así se contrarresta con lo de Valentina, ¿no? Que al final Valentina fue con oxitocina, o sea, fueron los dolores inducidos, hijo, esos te duelen como el doble que los normales. Y también fue parto normal y todo, pero fue muy complicado, ¿no? O sea, ya luego hablaremos algún día de los partos, pero tan solo como se contraponen esos, y por ejemplo en tu caso que fue cesárea. Sí, en mi caso también, digo, la cesárea pues te abren 7 capas del cuerpo y todo eso. A mí, por ejemplo, cuando me pusieron igual la raquia, no me hacía efecto la anestesia, entonces pues así de ponle más, y siente eso, yo sí esa agüita, bueno, pues, pero si le doliera mucho no sentiría, no sé qué, vamos a abrir, y empiezo yo así. ¿Pero no te dolía? Pues sí, un poquito. Okay. Pero me dolería más si no estuviera haciendo efecto la anestesia, y ya luego tuve complicaciones con la anestesia porque me elevó la presión, entonces tuve presión alta, tuve que estar controlándome pues porque me pusieron mucha anestesia, etc. Pero, o sea, esas son cosas en el plano de lo real que más allá de cualquier cosa, una mujer nunca se pone a pensar eso, ¿no? Fíjate que ahorita tengo una paciente, no voy a decir nombres por supuesto, ni nada que pueda asociarla, pero en esta cuestión en donde quiere tener un hijo, ¿no? Y está como muy en esta parte de, ay, sí, qué bonito, y es que yo quiero un hijo. Y hoy es que no quiero decir más cosas porque no quiero que haya por ahí una conexión, pero viene muy atravesada con esta parte social también, ¿no? O sea, ella sí trae como mucho la idea de ya me estoy quedando porque a mis 20 y pico no tengo un hijo, y yo así infartada. Y entonces hablaba con ella mucho desromantizando justamente todos estos mitos, ¿no? Y yo le decía, ¿sí te has puesto a pensar lo que es un parto, por ejemplo? Y ella así, ahí justo donde tú estás sentada así con su cara de... no. Y sí, no, o sea, creo que hay muchas cosas que no había analizado y que es bien importante porque al final son parte de la maternidad. Y quieras o no, forman parte del previo a la maternidad, y quisiéramos que eso fuera lo más fuerte, ¿no? Que ya pariendo sea el único dolor de la maternidad que vas a vivir en la vida. Pero pues no es así, ¿no? Al final de cuentas, creo que justamente lo que la sociedad siempre te ha dictado es: vas a ser madre y todo va a ser bonito, porque ser madre es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Y claramente para muchas personas lo es,
pero también tenemos que tener en perspectiva que una, no para todas, y a veces no es porque no sea lo más bonito, ¿no? O sea, a lo mejor para ti la maternidad sí lo fue, pero te toca atravesar y vivir cosas bien fuertes, ¿no? Desde muchas cosas que al final no está en tus manos prevenir y que al final marcan también tu historia y tu maternidad, ¿no? Entonces, y esta parte que dices, o sea, creo que nadie nunca jamás te dice a qué chingados te estás aventando cuando eres mamá. Y aunque te lo pudieran decir, creo que no lo dimensionas. O sea, no tienes idea. Hasta que tienes a una cría o sabes qué chingados. O sea, es que cuidé a mi sobrinito, sí. O sea, sí, también. Yo también cuidé a mi sobrino cuando estaba chiquito, sí, también, ¿no? Pero no dimensionas. Y yo creo que es imposible dimensionarlo hasta que no lo vives, por todas las implicaciones que decimos físicas, psicológicas, hormonales, ¿no? Porque cuando estás en el embarazo y en el puerperio y todo este proceso después del embarazo, también hay un cambio de todo, ¿no? O sea, de tu mentalidad, de tus preocupaciones, de tus intereses, cambios sociales, ¿no? Porque la vida te cambia. O sea, eres mamá y nace no solo hijo o hija, hijes, nace mamá y papá. Y mamá es otra, ¿no? O sea, es una Karen antes de ser mamá y una Karen después de ser mamá. Y prioridades y todo cambian, y amistades y todo, y pues hasta cognitivamente, o sea, hasta estudios, ¿no? Que digo, no les traigo datos de esos. Pero pues todo cambia, ¿no? Y o sea, y creo que en esta romantización de la maternidad nadie te dice tu vida va a cambiar, ¿no? Yo también tengo una amiga que recién tiene 1 año y cachito siendo mamá, y si ella vivió un duelo de la persona que era antes, de quien es ahora, y o sea, si ella lo platicaba y dice, pues no es que me arrepienta ni nada, pero pues sí ya había una persona antes y sí le extraño, y sí estoy en mi proceso de cambio me tengo que reconocer como esta persona nueva, ¿no? Y pues es algo que tampoco nos dicen cuando eres mamá. Nadie te dice, híjole, vas a cambiar todo, ¿no? O sea, vas a ser otra persona, ¿no? Y a lo mejor dicen en los embarazos más chiquitos, híjole, ya no te vas a ir de fiesta. Pues también en los embarazos geriátricos. Así le dicen los doctores a los embarazos después de los 35 años. ¿Embarazos geriátricos? Sí, así se llaman geriátricos. Ay, no, ¿qué se pase? Pues por cuestiones, o sea, de riesgos en el embarazo y todo eso. Okay. O sea, los después de 35 tienen que tener más cuidados, ¿no? Y ya son, o sea, si nos embarazamos, pues yo ahorita es geriátrico. Sí, ¿no? Ahora es que mis hijas ya me hacen el desayuno. No, pero o sea, también todo eso que pues se pierde de vista, ¿no? O sea, somos pues ya el cambio de vida y así. Sí, sí, claro. Sí, y eso es algo súper fuerte. Y de vuelta. Se llama maternidad. No es que haya interrumpido una cría. No es que haya entrado una pero sí. Pero sí. Ok, justo abordando este tema de romantizar las maternidades, ya no puedes trabajar sin parar, ya tienes que hacer escalas porque pues, se tienen que. Les repito, yo ya, mis hijas ya les puedo decir, ¿me pueden traer un snack, por favor? Estuviera, ¿verdad? Sí, claro. pero sí es diferentes momentos de por ejemplo, ahorita pues yo estoy en la fase de la infancia temprana, entonces pues requieren cuidados de supervivencia y cosas de ese tipo, y pues sí. Mucha asistencialidad. Y ya las adolescentas, pues ya nada. Nada, porque ya incluso si tienen hambre, pues ya van y buscan qué no se cocinan o algo. Creo que ya nada más es más como guía, o bueno, obviamente monetariamente pues claro. sí tengo que absorber todo, ¿verdad? Bueno, no todo. Ya comienza a trabajar la mayor y ya no le exploto, aclaro. Pero ya me apoya en ciertas actividades, recibe una remuneración por ello. Y pues ya hay ciertas cosas como de gustos personales que ya ni eso, así que sean más jóvenes, no sé. No. Y depende también, o sea, en qué momento te toca la maternidad.
¿no? Sea elegida o no elegida, pero sí son momentos en los que dices, pues por ejemplo, ella ahorita ya está disfrutando de y yo llevo casi 4 años sin dormir una noche seguida. Así. Yo no acabas de la noche sin dormir. Ay, sí, ojalá. Anhelo una de corridito así. Después ya no duermes, pero porque ya los años ya no son en balde. Y ya tu reloj biológico te despierta a las 3 de la mañana. ¿Qué? Si me acabo de dormir. Es que me duermo a las 10, por ejemplo, 11, 12, 1, 2, 3. A las 3 de la mañana ya llevo 5 horas. Entonces mi cuerpo asocia que ya descansé lo suficiente y ya me levanta. Y yo, no, son las 3 de la mañana, duérmete. Sí. Entonces, ya sí. Tal vez ya no vuelvas a tener una noche. Pero sí son momentos diferentes y bueno, al menos yo lo estoy disfrutando mucho como persona joven, no tan joven, tampoco tengo 20 años, pero joven me refiero a que no soy aún una adulta mayor y pues ya estoy disfrutando como esta paz, ¿no? Porque ya no tengo tanto conflicto. Tengo otros conflictos, que ya, por ejemplo, si la adolescencia pega bien duro y ya te quieres deschongar con ellas, pero ya no en cuanto a la asistencialidad o a los cuidados de supervivencia que tú dices, ya son otros problemas distintos, claro. Pero sí en este sentido como de el desgaste físico, ya para mí ya pasó. Ya es más fácil que ellas me cuiden a mí en ese sentido, que mi hija la mayor vaya y me apague la luz en la noche porque me quedé dormida, a que yo haga ya esos cuidados. Pues sí. Ahí todavía te falta un poco. Échale ganas. Tú puedes. Pero bueno, sí nos habíamos quedado en esta parte que estabas platicando de ese duelo, ¿no? Que es tan importante también en una mujer. Bueno, en general en una persona, como este cambio, este viraje de soy mamá y ahora... no. Soy mujer y ahora soy mamá, ¿no? Que sí es muy importante. Y fíjate que también algo que me parece como muy relevante es eso que dijiste, que hasta el cambio socialmente, ¿no? Porque de tener amigos, amigas con los que salías y pues eran amigos de fiesta, de vamos aquí, vamos allá, o te invitaban a muchas cosas y de pronto cuando ya tienes hijos como que te das cuenta que sin querer queriendo, pero te empiezan a excluir de muchas cosas, ¿no? Porque es como de que ay no, pero es que va a traer a su bebé y luego va a estar llorando y luego no sé qué, o sea, sí hay personas que lo hacen así con toda la intención, o por ejemplo que se da por la situación, ¿no? Ya no te invitan, o sí te invitan, pero ya no puedes ir, como a temas de que vamos a un bar en la noche, porque pues sí, ¿cómo vas a ir juntos a llevar a tu hijo, no? O sea, yo a mis hijas a lo mejor no sé si en unos años. Bueno, a mí ni me gustan esos lugares, pero si me gustaran, no sé si ya me las pudiera llevar. Pero si un niño chiquito, claramente, ¿cómo lo vas a meter a una así, ¿no? Entonces, sí, inconsciente o inconscientemente, sí empieza a haber como esa segregación cuando ya tienes un hijo. Y es complejo, porque sí, es fuerte. Yo te puedo decir que de amistades que tenía antes a las que tengo ahorita, que ya empieza a variar, te digo. Sí, es muy diferente la verdad, porque yo ahorita si quiero pues me voy de fiesta y no llego a dormir y lo que sea, porque pues ya ellas ya están grandes y es otro tipo de dinámica, ¿no? Ya luego hablaremos también esa dinámica de que yo soy mamá solita con mi soledad. Que bueno, que mis hijas viven conmigo como vivimos las tres y aparte tienen la casa paterna. Que se van de vez en cuando, pero pues ya es tiempo para mí, es un plus. Estoy soltera de nuevo. Entonces, sí es muy importante ese cambio, ese viraje, y son cosas que no se toman en cuenta cuando eres mamá. Que va a haber todos los cambios, no todos. Platico mucho con mi mamá también como esa parte de los cambios en el cuerpo, ¿no? Físicamente, que al final, aunque tú quieras, y por ejemplo quienes me conocen siempre, es que tú estás bien flaca, y yo, o sea, sí, pero una cosa era mi flacura cuando era soltera y otra cosa es mi flacura ahorita, ¿no? O sea, yo te podría decir que estoy como 10 kilos arriba o más de los que tenía antes de ser mamá, y que ya nunca recuperas ese... Quiero aceptar.
Esto es lo que no les dicen. Eso no se ve de las maternidades bonitas. Qué miedo. Y así. Digo, obviamente, pues es muy bello. O Sí, sea, claro. sí tiene cosas que dices, vale la pena, obviamente. O sea, sí pues es algo que se tiene que vivir, pero sí dejándole que no todo es color de rosa. Cuando tienes el deseo, no importa si se da en el momento que tú quieras o no, o sea, no importa si tú lo tenías planeado a los 30 y llega a los 25, a los 22, a los 17, que claramente no es algo muy recomendado, pero bueno, no importa en qué momento llegue, pero cuando tú hayas tenido esa visión, ¿no? O sea, hayas tenido ese deseo en tu vida, está esa palabra ahora de deseo genuino, o sea, que exista un deseo real por una maternidad o una paternidad, siempre va a ser bonito. Siempre, no importa a lo mejor, pues como todo esto, ¿no? Todas estas cosas que no son tan bonitas, a lo mejor no importa que lleves 5 años sin dormir, una jornada completa, no importa que muchas personas te dejen de hablar o tú te tengas que segregar de ciertas actividades. No importan los dolores del parto o cómo haya sido tu cesárea o todo esto, creo que pasan a segundo término siempre y cuando haya un deseo real, que exista esas ganas que tú tengas de tener un hijo o una hija, ¿no? El problema real radica en cuando tú no lo quieres, ¿no? No lo tienes proyectado para tu vida y que realmente sí me han tocado personas y sí he tenido pacientes que entran, una pues obviamente con la depresión postparto, ¿no? Digo, puede suceder aunque tú quieras o no quieras tener un hijo, eso te puede pasar, pero sí he tenido personas que esa depresión postparto pues ha sido justamente por esta idea de este cambio que decías tú, que quedó en pausa de tu amiga que está teniendo como este duelo de reconocerse después de un bebé. Hay personas que no logran hacer esto, ¿no? O sea, como no existe este viraje y lo que se me venía a la mente hace rato cuando comenzamos acerca de personas que no quieren tener hijos o que nunca fue esa como parte de sus planes. No sé, hubo muy reciente un caso, no sé si te tocó escucharlo, no sé igual si a ustedes les tocó escucharlo, de una chica que deja a su nena de como 2 añitos y se va 10 días a la playa, ¿no? Y entonces la deja solita la bebé y la bebé muere pues en condiciones deplorables, de verdad muy muy terribles, en donde pues obviamente muere entre su excremento. Creo que hasta había conseguido eso pues por este deseo de supervivencia, ¿no? Pues imagínate, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nunca existió como ese lazo, porque piensan que porque eres mujer y tienes un hijo, entonces ya eres madre, pero al final de cuentas eso no es así, no funciona así la cosa, ¿no? O sea, el que seas mujer, ok, el que tengas un hijo, ok, pero la maternidad propiamente dicha tiene que ser atravesada por muchas cuestiones y dentro de ellas pues está eso, ¿no? Justamente el deseo de maternar, el deseo de cambiar todo lo que eres y todo lo que tú tienes para volcarte sobre un hijo, ¿no? Y no se da por añadidura, o sea, no es como, no sé, como la leche materna, ¿no? Que te baja cuando ya tienes al bebé, cuando tiene que bajarte esa leche, ahí está. No, o sea, el sentido real de maternidad no crece, o sea, no sale de repente, ¿no? Claro, pues es este mito también de el instinto materno, ¿no? Que siento que viene un poco también con esta idea de, pues es que todas las mujeres tienen un instinto materno. No, no. Y hay mujeres que no quieren ser madres y no les nace y no. Por motivos técnicos. Ay. Se me ver un sticker.
Pues bueno, pues no sé con qué cerrar esta parte, ¿no? O sea, sí pensar o reflexionar sobre, pues esto de que ser madre, acá mi amor, no es tan sencillo, no son enchiladas, ¿no? Y digo, luego muchas veces yo pensaba, es que porque nadie nos dijo esto. Bueno, estamos tratando de decirles un poquito antes de que escarmienten, ¿no? No, sí te lo dije. En mi casa a mí sí me lo dijeron, ¿eh? Yo me acuerdo mucho que mi mamá me decía, es que no creas que tener un hijo es como tener un muñeco, pero lo dijiste tú hace rato muy atinadamente, ¿no? Aunque te lo digan, jamás lo vas a poder aterrizar como ya en el momento en que ya estás, ¿no? O sea, que ya está todo ahí, que ya está el hijo, la hija, y que ya dices, sí es cierto, no eres un muñeco, ¿no? Si se enferma, si come, si hace popó, si hace muchas cosas más allá de lo que tú te imaginabas, ¿no? Vamos a decirles, nos gustaría que nos digan qué les pareció esto. La verdad es que, como ven, pues hay muchos problemas técnicos de los micrófonos, de las cámaras y cosas así, que pues sí se nos salen de las manos, porque antes no habíamos hecho un podcast, entonces espero yo que después de ya vaya todo poco a poquito, pero sí nos gustaría pues leer sus opiniones, escucharlos incluso un poquito. Y si tienen historias que quieran enviarnos, pues también estaría súper agradable, ¿no? Como ir leyendo pues lo que a ustedes les sucede e ir hilando justo con lo que vamos platicando, porque pues para que sea más dinámico también, ¿no? Que no nada más nos estén escuchando bla 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 bla. Sí, de verdad, tengan una participación. Igual si hay algún tema del que les gustaría que platicáramos, ¿no? O que les inquiete. Ay, sí, los expertos. Bueno, no, pero pues chan. Sí, para echar chisme o que incluso alguna de las dos pueda dominar ese tema y que podamos a lo mejor abordarlo un poquito. También estaría padre. Digo, no somos las personas que saben todo en el planeta, pero pues sí tenemos fortalezas en algunos aspectos, y si a ustedes les gustaría que se aborde, pues podemos de lo que ya tenemos o investigar un poquito acerca de y ya hablarlo, o igual si les gustaría que invitáramos como a alguna mujer que se dedique a ciertos temas, igual podríamos hacerlo, y creo que también se volvería un poquito más dinámico. Pues eso. Espero que les haya gustado. Iremos perfeccionando cosas, obviamente. Y pues ya, les mandamos abrazos, saludos. Cuídense, bye bye.